Bueno, pues decidí mejor volver a grabarla porque en la otra creo que nos perdimos mucho con todo lo que estuvimos platicando. Entonces, bueno, por eso mejor hice este video, ¿vale? Eh, el día de hoy, pues bueno, vamos a revisar neurotransmisores. Ya revisamos la neurona, ya, bueno, ya revisamos toda la parte de lo que es el sistema nervioso, para qué sirve. Ya revisamos las partes de la neurona, su síntesis de proteínas, de neurotransmisores, eh, revisamos los organelos y pues ahora toca hablar precisamente de esas moléculas químicas que son los neurotransmisores, que es la forma como la neurona se está comunicando con otras neuronas y cómo finalmente pues va a ejercer su actividad en el órgano efector. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a... Disculpa, todavía me trabo bastante con esto. Pero bueno, una vez que se descubrieron las neuronas, pues venían las interrogantes de cómo era que se comunicaban unas con otras y pues algo que tenían claro es que había una parte eléctrica que ayudaba a la interconexión nerviosa. Entonces decían, bueno, si hay electricidad en el cerebro a través de modificaciones de voltaje, pues quizá es una chispa eléctrica la que viaja de una neurona a otra para ejercer su, su impulso. Pero, pues bueno, había varios hechos que decían, pues no, no es posible que sea una chispa eléctrica o que la intercomunicación entre neuronas o neurona o nervio con el órgano efector sea a través de un proceso eléctrico. El primer punto era porque el flujo de estos impulsos es unidireccional, es decir, viaja, ya lo habíamos visto en clases pasadas, viaja de la dendrita al soma, al axón, a la siguiente neurona y entonces el flujo siempre sigue esta vía, no va para atrás. Entonces, si fuera eléctrica, a la hora de mandar la chispa, pues no nada más activaría a la neurona siguiente, sino también la neurona previa se activaría con esta chispa, ¿no? Sería muy difícil que fuera unidireccional. Por otro lado, pues también habían ya demostrado que había sinapsis que se dedicaban a inhibir, es decir, sinapsis inhibitorias. Ya les había platicado que hay algunas sinapsis que lo que hacen es dormir más al cerebro. Entonces decían, bueno, si es eléctrica, ¿cómo podría en algunos momentos ser inhibitoria y en otros momentos ser excitatoria? Entonces eso sería como muy difícil, ¿no? Entonces, también en ese sentido se decía, bueno, es imposible que una sinapsis eléctrica de repente pudiera ser así como enciendo a la neurona y luego cómo le hace para decidir que la adormece más o que la hace más refractaria a un impulso. Entonces, este segundo punto, pues también nos decía que no era con electricidad. El otro era porque hay un retraso en la transmisión del impulso, ajá, es decir, a lo largo de la neurona viaja con cierta velocidad y luego entre neurona y neurona hay un retraso y entonces decía, bueno, si fuera eléctrico, pues esto no, no podría ser, ajá. Entonces es un mecanismo mucho más lento que el eléctrico y estas tres cosas, el flujo de impulsos unidireccionales, sinapsis inhibitorias y retraso de transmisión de los impulsos, hacían ver que tenía que haber una sustancia química. En 1900, de hecho, descubrieron una sustancia que tenía que ver con la transmisión de los impulsos de los nervios hacia los músculos, que es la acetilcolina, que tiene que ver con la adrenalina y con la noradrenalina. Y entonces ya sabían, ¿no? O sea, hay una sustancia química, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo le hacemos para comprobar que esto es así? Y entonces este cuate, Otto Lewy, o Loewy, no sé cómo se diga, en 1920
pasó algo muy curioso. Él, dormido, estaba soñando el experimento ideal para poder demostrar que era una sustancia química y no nada más la cuestión eléctrica del impulso nervioso la que provocaba el, la acción, ¿no? Él dicen que se despertó del sueño, así como, wow, sí, claro, esto es genial, y entonces se puso a escribir las notas para que no se le olvidara el sueño y se volvió a dormir. Y al día siguiente, pues se despertó muy emocionado diciendo, vamos a hacer el experimento, pero el problema es que ya no se acordaba del sueño, ¿no? Y cuando fue a revisar sus notas, no entendía nada de lo que había escrito. Había hecho como muchos garabatos y muchas líneas y pues no entendía y no se acordaba del sueño y él así, oh no, pues he perdido la oportunidad de mi vida, ¿no? Lo bueno es que tiempo después él volvió a soñar con el experimento, pero esta vez cuando se despierta dice, no, ya no me la hacen, entonces en ese momento se levanta, se va a su laboratorio y se pone a hacer el experimento. Eh, este experimento fue el que él realizó. Él puso un corazón, el cual, inervado por el nervio vago, que estaba siendo bañado en suero, en líquidos, vaya, sin nada más, con agua, digamos, pero pues, es líquido especial para los órganos. Y entonces estimuló el nervio vago y el corazón pues empezó a latir con más fuerza y con mayor intensidad. Y entonces él decía, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? O sea, la estimulación eléctrica del nervio vago produce la liberación de una sustancia, que es la acetilcolina, que provoca el que el corazón se mueva. Pero ahora tengo que demostrar que esa sustancia es la encargada, ¿no? Que no es necesario el estímulo eléctrico. Y entonces lo que él hizo fue poner un segundo corazón, que es este. Este corazón, aunque tenía también su nervio vago, pues no lo estimuló electrónicamente o eléctricamente, sino que simplemente dejó que pasara el líquido de este corazón, que se supone que tenía acetilcolina porque había sido activado a través de la estimulación del vago, y entonces este líquido bañó este segundo corazón. Y al bañarlo, pues empezó a latir al unísono de este otro corazón. Entonces, con eso demostró, dijo, bueno, pues aquí no pasó la electricidad, aquí lo único que pasó fueron sustancias químicas que provocaron la contracción de este corazón como si yo lo estuviera activando a través de electricidad, ¿no? Entonces, bueno, este experimento fue muy importante y ganó un premio Nobel Otto Lewy por sus descubrimientos en este sentido. Eh, bueno, realmente como les había comentado, los neurotransmisores ya se habían descubierto, las sustancias químicas que producían efectos ya se habían descubierto. De hecho, la adrenalina se había descubierto desde 1900 por Solis Cohen y él había logrado aislar del suero y demostró que, bueno, que las glándulas suprarrenales eran las productoras de adrenalina. Y luego, acá otra vez Lewy, en 1921, es que él señala o la señala como acelerador del ritmo cardíaco y también es que él hace su famoso experimento que ya habíamos comentado, ¿no? Pero fíjense, en 1900 ya habíamos hablado de sustancias químicas. Luego tenemos a la dopamina. La dopamina la conocemos como neurotransmisor del placer y bueno, este fue un estudio muy interesante que se hizo para describir cómo la dopamina generaba tanto placer que te podía ser adicto. En este estudio utilizaron ratitas y les pusieron un electrodo que iba hacia el sistema límbico y entonces le enseñaron a la ratita que cada vez que presionaba una palanca iba a recibir un estímulo que iba a provocar la producción o más bien la liberación dopaminérgica. Y entonces las ratitas se hacen adictas a esta estimulación
Tanto así que ahorita lo vamos a ver en el video, a pesar de que le ponen descargas eléctricas dolorosas en el piso, de todas maneras la ratita decide brincar ese lugar, ¿no? Hasta que resulta bastante doloroso y para poder acceder a la palanca, ¿no? Bueno, vamos a ver el video, está en inglés, pero pues bueno, ya con esta explicación espero que lo entiendan bastante bien. Ay, perdón, me fui para atrás. Mil disculpas, vámonos por atrás. Déjenme detenerla un poquito para ver si me deja. Ahí está. Working in Montreal in the 1950s, James Olds devised a crucial test. He worked out a new way to, in effect, ask animals how they felt. This is a device which trains the animal to turn on the stimulus for himself. Here you notice the animal wandering towards the pedal. When he first touches it, he gets no stimulation. It's not connected yet. Then one time he touches the pedal, it does turn on the stimulation. You can see the lights go on. Now, I will electrify the grid. The animal must cross an area that gives a very painful shock to the feet in order to get to the pedal and stimulate the brain. And a rat wanting brain stimulation would brave a shock stronger than even a starving rat would brave to get food. Human addicts will pay just as high a price for their rewards. In the laboratory, the fascinating thing was that we found in our laboratory that every single drug that increased sensitivity of the animal to brain stimulation was either an abuse substance or a substance that has potential for abuse. Entonces, bueno, gracias a este experimento pues se demuestra cómo esta ratita que aprendió a presionar la palanca y entonces recibir este estímulo placentero, pues hace que no le importe el dolor que le causa esta zona, ¿no? que lanza estímulos eléctricos dolorosos, y la ratita brinca estas áreas para poder alcanzar la palanca. Inclusive es tan doloroso este estímulo que ratitas que tienen mucha hambre y les ponen de este lado comida, pues no eligen no pasar por esta área, ¿no? Pero sí cuando es para estimular a la palanca. Y también se vio que a las ratitas, una vez que hacían esta como adicción, ahora sí que adicción a darle a la palanquita, inclusive dejaban de hacer actividades como comer por ir apachurrándole a la palanca, ¿no? Entonces, bueno, la dopamina sí se describe como neurotransmisor del placer desde 1954. Hablando de la noradrenalina se encuentra como un neurotransmisor postganglionar. Los ganglios se encuentran a lo largo del, se encuentran a lo largo de la médula espinal y funcionan como reguladores del sistema autónomo. Y entonces la noradrenalina lo que hace es estimular precisamente en las neuronas postganglionares al músculo cardíaco, a las glándulas y al músculo liso. ¿Okay? Entonces esta fue descubierta en 1946. GABA es un neurotransmisor inhibitorio, es el más importante de nuestro sistema nervioso central y de nuestro cerebro. Y lo que hace GABA o ácido gamma aminobutírico es que va a activar canales de cloro. El cloro tiene carga negativa y entonces cuando metemos cargas negativas a la neurona, lo que va a ocurrir es que vamos a crear un ambiente todavía más negativo. Si recuerdan, el estado de reposo de nuestra neurona es de menos 70 milivoltios,
pero si yo le meto cloro, la puedo llevar hasta menos 90 milivoltios. Y eso va a provocar que la neurona esté mucho menos reactiva para poder lanzar descargas eh, por neurotransmisores excitatorios. Entonces, digamos que GABA es una especie de freno de la neurona y esto es muy importante porque pues la conducción nerviosa debe de tener un freno y un acelerador, ¿no? Entonces, los excitadores y los inhibidores. Los excitadores, como pues ya lo hemos platicado, provocan que las neuronas estén descargando y los inhibidores lo que provocan es que se hagan hiperpolarizadas para que sea más difícil su descarga, ¿no? Una sustancia que se parece mucho a GABA y que atraviesa barrera hematoencefálica es el alcohol. Entonces, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, duerme a las diferentes zonas cerebrales, hiperpolarizando a las neuronas. Al ratito vamos a hablar un poquito más de esas. Por otro lado, tenemos a la serotonina. La serotonina se aisló desde 1948, la extrajeron del suero y se dieron cuenta que a nivel del sistema lo que provoca es vasoconstricción, es decir, hacer que las arterias se hagan más tonificadas y aumente la presión sanguínea. Entonces, por eso le llamaron serotonina, de serum, que quiere decir suero, y tono de los vasos sanguíneos, tonina, ¿no? Entonces, serotonina. Ese nombre de todas maneras se le quedó y lo seguimos conociendo como serotonina, que es esta la molécula. Y en 1950, Brody y Shore la encontraron dentro del sistema nervioso como neurotransmisor, ¿no? De hecho, es un neurotransmisor para los psiquiatras muy importante porque utilizamos medicamentos para modular a la serotonina y con esto controlar algunas enfermedades como trastornos depresivos, trastornos ansiosos, que es donde está implicada serotonina y algunos otros trastornos. Entonces, la vamos a ver también un poquito al rato, ¿ok? Pero como en general la llamamos como el neurotransmisor de la felicidad. No es la felicidad como la de la dopamina, de que te pone así súper prendido, sino es una felicidad más tranquila, así como la vida es chida, ¿no? Me siento bien, estoy a gusto, tengo motivación. De hecho, la serotonina tiene que ver con la motivación, no como la dopamina, pero tiene que ver como con la motivación, porque nos sentimos bien, porque es una sustancia implicada, digamos, en el estar bien. Ajá. Además, regula un montón de cosas. Regula el sueño, regula el apetito, regula a nivel del hipocampo, tiene bastantes funciones de regulación del sistema nervioso relacionado al sistema endocrino también. ¿Okay? Pero después la veremos un poquito más a profundidad. El glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Está bastante extendido a lo largo del sistema nervioso y el glutamato se empezó a describir como aditivo de las comidas en 1960. ¿A qué me refiero como aditivo? Es decir, que lo agregan a los alimentos para hacerlos más sabrosos. No el glutamato solito, sino uno que le han puesto un sodio, o sea, una molécula de sodio, y de hecho aquí en la figurita vemos la molécula del glutamato con el sodio ahí también, ¿no? Dando vueltas, pero separado de la molécula. Entonces, el glutamato monosódico es el que se utiliza como aditivo. Además que ayuda a conservar los alimentos, le da un sabor muy característico que es un poco salado gracias al sodio, pero como tal no es salado. Ajá. O no lo describimos como salado, aunque sí le da un cierto saborcito salado por el sodio. Es un sabor que no es ni amargo, ni dulce, ni nada, ¿no? Sino los japoneses lo denominaron umami. Y este sabor lo podemos detectar
En algunas conservas o en la salsa de soya, por ejemplo, tiene altos niveles de glutamato monosódico. O, por ejemplo, ya voy a hacer comercial, en las sopas Maruchan o en algunos alimentos como como el jamón, los embutidos, tienen un alto contenido de glutamato. Las papitas como los chetos tienen un alto contenido de glutamato. Y el glutamato tiene una característica muy especial. No solamente es sabroso, sino nos causa placer. Entonces, no se sabe por qué, estimula los centros del placer y entonces es fácil sentirse feliz con este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, aunque no sean nutritivos, la verdad es que nos hacen sentir feliz y entonces eso hace que los busquemos mucho, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay personas que son sensibles y que el glutamato les produce dolor de cabeza, o sea, cefalea. Y en investigaciones descubrieron que cuando hacían cultivos neuronales, un cultivo neuronal es en el laboratorio con ciertas sustancias específicas donde podemos hacer crecer neuronas y producir neuronas in vitro, o sea, no en un organismo. Entonces, a esos cultivos neuronales se les agregaba el glutamato y se veía que en exceso era tóxico. O sea, si bien es excitador y necesitan las neuronas de su glutamato, cuando es utilizado en exceso provoca apoptosis, es decir, muerte neuronal. Y también se ha descubierto cosas que no entienden bien cómo es esto, pero en pacientes con esquizofrenia suelen tener altas concentraciones de glutamato en sus cerebros. En un ratito lo vamos a ver, pero también está asociado con la vejez. Cuando ya va a morir de viejito, empieza a liberar como mucho glutamato y esto va matando también a las neuronas. Y esto es normal en la vejez, pero también se ha visto que en traumatismos cráneoencefálicos o en situaciones donde el cerebro está sufriendo inflamación, también hay liberación excesiva de glutamato que se ha asociado a que el cerebro pierda neuronas. ¿Okay? Entonces es el glutamato. La glicina es un neurotransmisor inhibitorio parecido, déjame moverme de aquí un poquito, para que vean la molécula. Ahí, ya ando moviendo una que no es. Perdón, espérenme un poquito. La glicina es un péptido o neuropéptido inhibitorio parecido al GABA. La diferencia con la glicina es que principalmente está en el tronco encefálico y en la médula espinal, es decir, en el cerebro encontramos GABA, pero hacia abajo encontramos glicina. Este neurotransmisor fue descubierto en 1960. Fíjense cómo fue el boom de los neurotransmisores y del descubrimiento entre 1920 que se empezaron a describir, o bueno, 1900 la adrenalina, pero finalmente a partir de 1920 empezaron hacia el boom. En el 50 ya estaban como casi todos los neurotransmisores descritos, ¿no? De los que se conocen, ¿ok? Porque hay un montón de neurotransmisores que no se han podido aislar o no se conoce su función, ¿ok? Entonces, ok. Hablando de la melatonina muchas veces la van a encontrar descrita como una hormona, de hecho cabe perfectamente bien en la descripción de una hormona. Y la melatonina es producida en los niños en la glándula pineal. ¿Por qué digo en los niños? Porque en los adultos la glándula pineal ya la tenemos calcificada, es decir, ya se murió la glándula y ya no funciona, ya no ejerce ningún tipo de acción. La melatonina
en los niños su función es inducir el ciclo circadiano acorde a la especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, ya se me olvidó. Okay. Los seres humanos, somos diurnos y entonces eso quiere decir que dormimos en la noche, así es nuestro ciclo, y estamos despiertos durante el día, ¿no? Los animales nocturnos, pues es al revés, están despiertos durante la noche y están dormidos durante el día. La melatonina junto con la serotonina en este circuito del hipotálamo le van diciendo al cerebro, es hora de dormir, es hora de despertar, ¿no? Entonces, en la noche, cuando se va el sol, la melatonina se empieza a liberar y entonces eso le dice a tu cerebro, duérmete, ¿ok? Es hora de dormir. Y en el día, cuando hay luz solar, la serotonina es la encargada de decirte, ya despierta, es hora de despertar. Entonces, es activadora en ese sentido. Se supone que tú durante la infancia logras trazar tu ritmo circadiano como debe de ser y entonces cuando eres adulto pues ya tienes tu ritmo circadiano bien equilibrado y no hay necesidad de más melatonina y por eso se calcifica la pineal. Sin embargo, muchas veces utilizamos medicamentos derivados de la melatonina o la molécula como tal melatonina para pacientes que tienen problemas para dormir porque han cambiado su uso horario, como en el jet lag. El jet lag es un trastorno del sueño que se da cuando viajas a otro país y que allá, pues cuando allá es de día, aquí es de noche y viceversa, ¿no? Entonces, para poder empujar al cerebro a que se adapte al nuevo ciclo circadiano, podemos utilizar melatonina en la noche para que pronto se regule, porque si lo dejamos así nada más, pueden pasar hasta 10 días para regular su ciclo circadiano, no por melatonina, sino por otros factores que también ayudan al ciclo circadiano. Y entonces muchas veces la gente que viaja por negocios, pues resulta que va 3 días o 5 días a otro país y entonces no alcanza a regular su sueño y ya tiene que regresarse, ¿no? Entonces la melatonina sirve bastante bien ahí. Cuando no cambias de país, ¿para qué la utilizamos? Para personas que, por ejemplo, tienen sus ritmos circadianos alterados porque cambian de horario de sueño. Eh, por ejemplo, si trabajas como velador, entonces pues estás dormido en el día y tienes que despertar en la noche. Entonces, si apenas empezaste tu ritmo como velador, pues vas a necesitar de ayuda para intercambiar tu ciclo de sueño y la melatonina ahí nos ayuda. Y hay personas que pues cambian así de horario, ¿no? Por ejemplo, un mes te toca en la noche, un mes te toca en la tarde, un mes te toca en la mañana. Y entonces ese cambio de ciclos de sueño, pues la melatonina nos ayuda bastante como inductor de sueño. ¿Ok? Bueno, esa es la melatonina. Las endorfinas. Las endorfinas son sustancias polipéptidos. Fíjense la cadena qué diferente es en comparación a la otra cadena, a las otras cadenas que les presenté, que son como más de aminoácidos, ¿no? Esta cadena es mucho, mucho más grande. Déjenme cambiar aquí. Ok. Es mucho más grande. Fíjense toda la proteína, ¿no? Lo que requirió de la síntesis de las endorfinas. Y las endorfinas fueron descritas hasta 1973 porque Perth y Snyder, estos investigadores, lo que querían era explicar cómo funcionaban los opiáceos. Los opiáceos, como la morfina, son derivados del opio. Y el opio es una droga que sirve para calmar el dolor, como anestésico y como analgésico, o sea, te duerme y te quita el dolor. Y también te disocia, o sea, provoca un efecto en el cual tu cerebro y tu mente así como que se separan y entonces es así como bien chido el viaje, ¿no? Entonces, Perth y Snyder decían, pues si uno responde bioquímicamente al opio, a los opiáceos derivados del opio, como la morfina,
quiere decir que tenemos receptores para ese tipo de sustancias. Entonces, estas sustancias opiáceos se parecen mucho a una sustancia química de nuestro cerebro, ¿no? Y entonces así aíslan las endorfinas. Endorfinas endo quiere decir de adentro, y tiene que ver como similar a la morfina, por eso se llama endorfina, similar a la morfina, pero que la produce tu organismo. ¿Para qué quiere producir el organismo esas sustancias? Bueno, aquí les puse un meme en donde está esta persona inyectándose morfina, ¿no? Porque pues ya es adicto y entonces la necesita para sentirse bien. Y no sé si vieron esta película, ¿no? En donde ella es abogada y está tratando de defender a una persona. Y ella ahí le está diciendo, el ejercicio físico produce endorfinas, ¿no? Entonces, si produces endorfinas, eres feliz. Entonces, si haces ejercicio, eres feliz y no pudo haber matado al fulano de tal, ¿no? Es una película divertida. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que producimos endorfinas para poder regular ciertas sensaciones al dolor. Por ejemplo, cuando tienes un accidente y que te cortas o te fracturas, empiezas a liberar endorfinas para poder regular el dolor, que no te duela tanto. Porque si te duele demasiado, entonces podrías caer en shock, te desmayas y entonces pues pierdes una oportunidad para salvar tu vida. Entonces las endorfinas en ese sentido te ayudan a calmar el dolor interno, a modularlo y por otro lado también te disocia, que era lo que ya les había dicho, es decir, hace que tu mente como que se separe para que no entres en pánico también, ¿no? Entonces, esta parte de las endorfinas pues es muy interesante en los mecanismos. Ya en la clase platicamos de algunos casos clínicos, de cómo funcionan con el dolor o de, por ejemplo, cómo actúan en los adolescentes que practican el cutting y por qué lo hacen, ¿no? Pero bueno, aquí no lo vamos a hablar porque esto podría, obviamente, que verlo mucha gente y pues no me gusta hablar de casos clínicos y que estén grabados, ¿ok? Bueno. Pues hay más de 100 neurotransmisores identificados, más de 100. Y fíjense los poquitos de los que hablamos muy poquitos. Pero todavía hay muchas sustancias que aún no se logran aislar, que sabemos que deben de estar ahí, pero que no han podido aislarse como moléculas, ¿no? Entonces, eso hace que en la psiquiatría pues tengamos como no tantos medicamentos para poder regular las funciones cerebrales, pero pues tenemos medicamentos para regular serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, y con eso tenemos que ir equilibrando como la química cerebral, ¿no? Bueno, aquí voy a cortar esta grabación para poder empezar donde nos quedamos para la siguiente, ¿vale? Nos vemos en la que sigue.